Entonces, empezamos por el núcleo. ¿Sí? El núcleo es un organelo membranoso, porque está recubierto por membrana, que se encuentra en el interior de las células eucariota exclusivamente. ¿Sí? Ya sabíamos que eucariota significa con núcleo verdadero, y procariota tiene una región nuclear, pero no tiene el núcleo definido por membrana. ¿Qué va a tener? Tiene el ADN, que es el material genético, la información genética nuestra. Una parte va a estar contenida dentro del núcleo en cromosomas, ¿sí? El ADN no todo el tiempo está en cromosomas, se convierte en cromosoma, después vamos a ver, para la división de la célula. Es como una segunda forma de empaquetarla. Está entrando Stephanie, creo. Bien. Me voy a poner al día con él. Acá tenemos una imagen que está buena, se ve el núcleo y se ve, a ver si puedo, se ve el nucleolo también. Bien, las funciones: contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética. Estamos en clase, yo ya tendré que estar en clase. Sobre todo durante la mitosis, que era lo que les decía hoy. ¿Sí? El ADN va a estar empaquetado, pero al momento de la mitosis, o sea, la división celular, se va a empaquetar más compacto formando los cromosomas, y eso es lo que heredamos de nuestros padres, el ADN en forma de cromosomas. Después todo esto lo vamos a ver más a fondo. Bueno, y acá lo que decía recién, permite el transporte, el núcleo, entre moléculas. Del citoplasma van a ingresar moléculas al núcleo, y del núcleo van a salir moléculas al citoplasma, a través de unas estructuras, que ahora les voy a mostrar una imagen, que se llaman poros nucleares. Después esto del ARN en realidad va al nucleolo. Acá tenemos la imagen del núcleo, ¿sí? La membrana del núcleo se llama envoltura nuclear y está formada por una membrana externa y una interna. ¿Sí? También está formada por fosfolípidos y proteínas, igual que la bicapa lipídica. Y lo que tiene son muchos poros nucleares, a través de los cuales se realiza el transporte de ribosomas, de ADN y de proteínas. La cromatina y junto con el nucleoplasma, es donde se van a encontrar los cromosomas, que acá están dibujados. ¿Sí? Los cromosomas contienen el ADN y el ADN contiene los genes. Eso es como... Llegando Romina. De nuevo, los cromosomas contienen el ADN y el ADN contiene los genes. Un gen es una porción de ADN que yo puedo leer para sintetizar una proteína. ¿Sí? Pero todo tiene la información genética: cromosoma, ADN, gen. Bueno, y el nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo, no está envuelto por una membrana ni nada de eso. La lámina nuclear está formada por filamentos intermedios, que después vamos a ver, que son parte del citoesqueleto de la célula. ¿Sí? Lo que hace todo citoesqueleto, que es dar consistencia a la célula. El transporte a través de los poros nucleares, que les decía hoy, ¿sí? Esta es la estructura de un poro nuclear. Todo esto está formado por proteínas transmembranas, como vimos en la bicapa lipídica, con la diferencia de que la forma en que se colocan forman anillos. Este poro está cortado al medio. Forman anillos y forma como una celda. Este poro en realidad es de transporte de difusión simple, pero el gasto de energía lo utiliza para abrir y cerrar la celda. Entonces lo que hace es que el transporte de proteínas, si son más grandes, necesita que la celda abra de tamaño, y entonces ahí gasta energía y ahí pasa a ser transporte activo.
¿Qué va a salir por acá? Los ribosomas que se van a fabricar en el nucleolo, el ARN mensajero, el ARN ribosomal. Nunca va a salir ADN. El ADN va a quedar siempre dentro del núcleo, ¿sí? El ARN mensajero es una copia, lleva la información del ADN hacia afuera, junto con los ribosomas, y en el citoplasma, en el retículo endoplasmático rugoso, se lleva a cabo la síntesis de proteínas, con la información del ADN. Bien, nucleolo ahora. Dijimos que es una región, no es un organelo, por eso el título de esta presentación yo le puse organelos y estructuras de la célula, ¿sí? El nucleolo no es un organelo porque no está envuelto en una membrana, sino que es una región del ADN, una región del núcleo en donde se lleva a cabo la producción de los ribosomas. Ahí encontramos proteínas, ADN y ADN, esto está mal, ARN ribosómico. Bien, ¿quién entra? Ahí está Sandra. Bien, acá tenemos el nucleolo otra vez como una región del núcleo que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas que luego abandonan el núcleo a través de los poros nucleares junto con el ARN mensajero para la síntesis de proteínas. ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas? En el retículo endoplasmático rugoso. O sea, vamos de nuevo. Tengo el núcleo con la información genética. La información genética puede estar en forma de cromosomas antes de la división celular, ¿sí? O en forma de ADN, y el ADN contiene los genes, ¿sí? O sea, los genes se encuentran en el ADN y el ADN forma los cromosomas. En un cromosoma hay un montón de ADN y un montón de genes. Después, para transcribir un ADN, o sea, la información genética que me forma las proteínas, es que se forman los ribosomas. ¿En dónde? En el nucleolo. Los ribosomas salen del nucleolo a través de los poros nucleares junto con el ARN mensajero que lleva la información del ADN. O sea, les tiene que quedar bien en claro para siempre que el ADN nunca va a salir del núcleo, ¿sí? Es mi información genética y va a quedar ahí en el núcleo para siempre. Lo que sale es el ARN mensajero y los ribosomas. Muy bien, tenemos el retículo, formado por sacos aplanados o cisternas. ¿Qué tienen que entender ustedes? Importante, que si quieren tomar apuntes. El retículo endoplasmático rugoso tiene los ribosomas adheridos a él. Ribosomas que se formaron en el nucleolo y salieron del núcleo a través de los poros nucleares, ¿sí? El lumen es este espacio dentro del retículo, se continúa con la membrana del núcleo, ¿sí? Son una continuidad. Tengo la envoltura, voy a ir para atrás, a ver, y les voy a mostrar una cosita. A ver si puedo. Acá. Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás. Sí, acá. Acá tenemos la envoltura nuclear, formada por una membrana externa y una interna. Y en el medio hay un espacio. Este espacio es el que se va a continuar, acá se va a empezar a formar el retículo endoplasmático. Y se va a continuar con la membrana del núcleo. O sea, siempre va a estar el núcleo y de la membrana del núcleo va a salir el retículo endoplasmático rugoso. Por eso los ribosomas salen a través de estos poros nucleares
y quedan en el retículo. Vamos a seguir. Esta es una imagen de microscopio del retículo y ahí lo que se ven son los sacos, estos. ¿Sí? Y algunas vesículas que se están formando. Acá de nuevo, ven que acá está el núcleo y enseguida tenemos el retículo endoplasmático rugoso y luego el liso. La diferencia del retículo endoplasmático liso con el rugoso, además de que obviamente el liso no tiene ribosomas, es que el rugoso está formado por sacos y el liso son tubos. Se puede ver acá en la imagen que son tubos. Acá tenemos el Golgi, acá tenemos las mitocondrias, citoesqueleto. Ustedes ya tienen que reconocer esto así. Los centríolos o centrosomas, el núcleo con sus poros y el nucleolo que es una región. Bien, acá está separado más grande el retículo rugoso con sus ribosomas. Su función, la síntesis de proteínas. Sí, bien. Esta imagen está un poco entreverada, pero tiene todo, ¿no? Otra vez tenemos el núcleo, los poros nucleares, el retículo rugoso, los ribosomas. Lo que está en verde serían proteínas que están transitando por el ribosoma. Acá otra imagen. Este es el liso, ¿ven? Son tubos. Y el rugoso son sacos planos. El liso son tubos y el rugoso sacos planos. Y tiene los ribosomas acá, que acá no los tenemos. Entonces son fáciles de reconocer uno del otro. Acá podemos ver otra vez que se continúa, ven acá la membrana, se continúa. Tenemos el retículo rugoso y acá está el liso, que como les decía, si los cortamos vemos que son tubos. Entonces, a simple vista, ustedes tendrían que reconocerlo fácilmente. La función del retículo endoplasmático rugoso junto con los ribosomas, la síntesis de proteínas. Bien, acá tenemos un ribosoma, ¿sí? Ribosoma que se formó en el nucleolo, que abandonó el núcleo a través de los poros nucleares y que está formado por dos proteínas, dos subunidades, una mayor y una menor. Él se va a adherir al retículo endoplasmático rugoso y va a leer al ARN mensajero. ¿Qué tiene el ARN mensajero? La información del ADN, ¿sí? Acá tenemos una cadena de aminoácidos que se van a colocar de cierta forma, de la forma en que el ARN mensajero les dice que se coloquen. Nosotros después vamos a ver este proceso, el proceso de transcripción y de traducción, y lo vamos a ver parte por parte para ver cómo se forma una proteína. Lo que ustedes tienen que saber ahora es que el ribosoma es el encargado de esa síntesis de proteína. Acá tenemos otra imagen, el ARN mensajero con su código de barras, la cadena de aminoácidos que va a formar una proteína, la subunidad mayor del ribosoma y la subunidad menor. ¿Sí? Por eso es una macromolécula, porque está formado por dos moléculas. Bien, acá están las funciones. Y ahora el retículo endoplasmático liso. Ahí dice lo que les dije hoy. Acá está el rugoso en esta imagen, y en esta está el liso. Se ve la diferencia de los tubos y la falta de ribosomas. Su función es reducir la cantidad de lípidos, grasas, que hay dentro de la célula y ubicarlas para su transporte o llevarlas de una membrana a otra. La síntesis de lípidos también. En las células musculares, el retículo endoplasmático liso lo que hace es ser reserva de calcio
¿Qué está mostrando acá? Las moléculas, las bombas transportadoras que vimos en la clase pasada. En este caso es una bomba de sodio y de calcio. Ingresa sodio, sale calcio. Está la membrana celular lipídica. ¿Sí? Acá está el retículo. Acá hay una mitocondria. ¿Sí? Y el retículo lo que hace es reservar calcio para cuando el músculo necesita realizar una contracción, liberarlo. O sea que esa es otra función. Otra función es la ruptura de glucógeno para liberar glucosa. También la necesitamos para... Ay, tengo poca conexión. Ay, también la necesitamos para la contracción muscular. Y después acá lo tenemos en las células del hígado, que tiene una función de desintoxicación en el hígado. Bien, ahí tenemos lo mismo. Bueno, ahora el Golgi. ¿Sí? El Golgi está clasificado según, son sacos también, ¿sí? Cóncavos en las puntas, más gruesitos, de donde van a salir vesículas, y según cómo está ubicado el nombre que recibe cada región. Por ejemplo, estas más chiquitas de acá son las cisternas cis, que van a estar ubicadas, acá va a estar cerca del núcleo. Y las cisternas trans van a estar ubicadas cerca de la membrana. Y bueno, las cisternas intermedias son las del medio. ¿Sí? Entonces acá dice lo de la cisterna, los lugares en que están ubicadas. Y la función es, él almacena y empaqueta en vesículas los productos, por ejemplo, las proteínas que se formaron en el retículo endoplasmático rugoso. Almacena los lípidos, almacena el calcio, todo lo que se formó en los retículos pasa al Golgi y él lo almacena, pero lo modifica y lo marca para que la célula sepa cuál es el destino de esa proteína. Las proteínas pueden tener, por ejemplo, la vesícula del Golgi lo que hace es transportar, pero a su vez, a medida que va pasando por estas cisternas, se va marcando. Entonces, de esa forma la célula puede saber si esa vesícula lleva proteínas para la membrana, lleva proteínas para la mitocondria, lleva proteínas para otro organelo, ¿sí? Si hay cloroplastos, para los cloroplastos. Si las proteínas son para liberar al exterior, también pueden salir fuera de la célula por exocitosis. Todo eso lo marca el Golgi. O sea, el Golgi es el centro del correo de la célula. Después que en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizaron las proteínas, en el liso se sintetizaron los lípidos, pasan al Golgi, el Golgi los marca y los distribuye a los distintos lugares. ¿Sí? Acá tenemos de nuevo, o sea, van a ingresar por acá, van a ser marcados y van a salir en forma de vesículas. ¿Sí? Vesículas formadas por una bicapa lipídica igualita a la de la membrana, porque después cuando hay exocitosis se fusionan y forman parte de la membrana de nuevo. Acá otra vez tenemos retículo rugoso, liso, Golgi, vesículas. ¿Ven? Exocitosis es cuando el transporte es hacia afuera de la célula y endocitosis cuando ingresamos proteínas que fabricó otra célula, por ejemplo, a esta célula. Bueno, acá tenemos la mitocondria, que yo le dije que en la clase que viene vamos a ver bien cómo es la respiración celular en la mitocondria. La mitocondria está formada por una doble membrana, ¿sí? Es el único, o sea, no es una bicapa, son dos bicapas. Es una doble membrana, entonces va a tener una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna forma crestas, ¿sí? Estas invaginaciones son crestas. ¿Para qué hace eso?
para tener más superficie, más cantidad de membrana. Tenemos dentro el espacio mitocondrial interno y entre medio de las dos membranas un espacio intermembranoso. ¿Sí? El espacio interno también se puede llamar matriz. ¿Cuál es la función? Bueno, las mitocondrias generan la energía que necesita la célula. ¿Cómo lo hacen? En forma de ATP. La molécula de ATP fue la que vimos en el video pasado, que utilizaba la bomba de sodio y potasio, que es una molécula que tiene 3 fósforos, porque es adenosín trifosfato. 3 fósforos que guardan los enlaces, guardan energía. Cuando se rompen, libera energía que usa la célula. Ese ATP, que es la moneda energética de la célula, se va a formar en la mitocondria. ¿Cómo? A través de una cadena respiratoria de electrones que vamos a ver la clase que viene. ¿Bien? ¿Qué otra cosa encontramos en la mitocondria? El ADN mitocondrial. Ribosomas. ARN mensajero. Un montón de proteínas. ¿Por qué la mitocondria tiene su propio ADN? Eso se explica por la teoría de endosimbiosis que elaboró Lynn Margulis. Tienen su propio ADN porque en algún momento de su historia evolutiva fue un ser vivo independiente, que por la endosimbiosis pasó a formar parte de la célula. Pero entonces tiene su propio ADN para formar sus propias proteínas de membrana. O sea que generalmente las proteínas de membrana que están en la mitocondria se forman a partir de su ADN y sus ribosomas. Lo que vemos acá, nuevamente, una micrografía, o sea, es una mitocondria visto con un microscopio electrónico. Y podemos ver la membrana externa y la interna que se invagina formando estas crestas que están acá. Lo que vemos en el medio es la matriz, y probablemente lo que vemos en negrita sean los ribosomas. El ADN no se llega a ver con este microscopio. Lo que tenemos acá rodeando la mitocondria es el retículo rugoso. ¿Cómo sé que es el rugoso? Porque tiene ribosomas. Todo adosado en la pared, yo veo puntitos negros. Y acá vesículas, o lisosomas o peroxisomas. Bien, ya hablamos de la estructura, de la formación de ADN. Acá tenemos, esto es una imagen más sencilla, ¿no? Tenemos la membrana externa, la membrana interna, con sus proteínas y sus ribosomas, la matriz, que es esto que está en celeste, las crestas, son estas formaciones, y ADN. Fíjense en que el ADN que tiene la mitocondria es circular. ¿Por qué? Porque es igual al ADN que tienen las bacterias. El nuestro es helicoidal, forma como una S así, ¿sí? Y el que está en la mitocondria es circular. De ahí también se explica que evolutivamente tenga ADN igual al de una bacteria, porque en algún momento fue una bacteria que utilizaba oxígeno para vivir. Bien, los lisosomas, que salen del Golgi y transportan proteínas. Esto que está acá en verde es la marca que yo les digo que se adhiere para saber a dónde va, ¿sí? Si tiene tal marca, va a la membrana. Si tiene tal marca, va fuera de la célula. Si tiene tal marca, va al retículo o vuelve al Golgi. Depende cuál sea, ¿sí? También los lisosomas, muchas veces si tienen enzimas, pueden digerir organelos que están dañados, pueden digerir bacterias, o pueden digerir proteínas que el retículo ensambló mal, y llegan ahí y el lisosoma encuentra que está dañado y los digiere. O sea que puede ser de transporte o de digestión. Los peroxisomas llevan a cabo la función de oxidación y eliminación de peróxido de hidrógeno. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, acá les muestra que la membrana lipídica, igual que la de la célula, ¿sí? Está rodeado. Y adentro tiene enzimas
que lo que llevan a cabo es ese proceso de oxidación. ¿De dónde sacamos el peróxido de hidrógeno? Que es tóxico para la célula. Luego de algunos procesos o síntesis que ocurren en la célula, ese es el desecho. ¿Sí? Como el dióxido de carbono es el desecho de la respiración, ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono, bueno, dentro de la célula, por la respiración celular o por las funciones que cumplen los distintos organelos, se genera peróxido de hidrógeno y es tóxico. Entonces ingresa a los peroxisomas y los peroxisomas lo transforman o lo envían a los lisosomas. Bien, estamos en los peroxisomas. El citoesqueleto, formado por 3 tipos de filamentos. Microtúbulos, que son los más grandes, acá los podemos ver. Filamentos intermedios, que son los medianos, acá está el tamaño, ¿sí? Y los microfilamentos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Los microtúbulos van a estar formados por alfa y beta tubulina, ¿sí? Que se van uniendo y van formando el microtúbulo. El microtúbulo, no sé si se acuerdan del video que vimos, que lo que hace es transportar las vesículas que caminaban, ¿se acuerdan? Por arriba del microtúbulo, ¿sí? A su vez transportan otros organelos, y después son los que participan en la mitosis para dividir a las células en dos. O sea que nosotros cuando veamos mitosis vamos a ver cómo funcionan los microtúbulos. Por eso ahora los nombramos y después, ven, acá está alfa y beta tubulina, se van uniendo y van formando ese microtúbulo. El centrosoma o los centríolos también están formados por microtúbulos, ¿sí? Tripletes de microtúbulos que se unen por proteínas. Y de acá es de donde se originan el resto de los microtúbulos que van a cruzar como si fueran carreteras por toda la célula, desde el centrosoma hacia la membrana, y ahí se enganchan en una proteína de membrana. Se arman y se desarman de acuerdo al camino que tenga que llevar la vesícula y de acuerdo a la marca que le hayan puesto en el Golgi para ver hacia dónde iban a ir. Los filamentos de actina también están formados por proteínas y esas proteínas pueden estar libres o formando estos filamentos. Bien, sirven para moverse, para realizar la endocitosis, la fagocitosis y para que los organelos se comuniquen entre sí. Y también le da soporte a la célula, obviamente. Acá en esta imagen lo que podemos ver es como los filamentos de actina participan formando, que después lo vamos a ver también, el cordón que va a separar a las células en dos, ¿sí? Acá tenemos en verde sueltos las proteínas y los filamentos en naranja. Pero en el medio se van a unir, ¿sí? Acá con esto rojo, y se va a ir formando como un anillo que va a ir apretando la célula al medio hasta dividirla en dos. Esa es una de las funciones de los filamentos de actina. Los filamentos intermedios son los que le dan soporte a la célula y le hacen poder soportar tensiones mecánicas. Por ejemplo, en la piel, ¿sí? Una tensión mecánica es cuando yo aprieto de esta forma, las células que están formando mi piel no se rompen. ¿Por qué? Porque tienen estos organelos que le dan una tensión mecánica. Bueno, acá en esta imagen se puede ver cómo se va formando. Un monómero se une con otro y se van posicionando de esta forma hasta que luego forman como un circulito lleno de estos monómeros, ¿sí? Obvio, tienen un número exacto, una forma exacta de cómo se ponen, y acá en esta imagen podemos ver cómo forma la red que sostiene toda la célula. Bueno, la función del citoplasma en sí es contener a los organelos,
les permite que se muevan junto con el citoesqueleto, ¿no? También es una fuente de agua, es donde encontramos los aniones, los cationes, es donde se mueven las vesículas. Bien, acá tenemos, ¿sí? Agua, sales y proteínas que se localizan en su interior. En el núcleo también tenemos citoplasma, pero recibe el nombre de nucleoplasma. En el retículo, en la matriz del mitocondria también es citoplasma, aunque recibe otro nombre de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Bien. Ahora sí. Muy bien. Para la clase que viene vamos a ver mitocondria y cloroplastos.